vamos a empezar a ver ya los temas de tránsito y teodolito. El tránsito es un instrumento de origen norteamericano con las características de que su anteojo puede dar una vuelta completa alrededor de su eje de alturas. Esto se le llama una vuelta de campana. Y sus limbos graduados para ángulos horizontales y verticales son visibles a simple vista. Esto es un tránsito. Ahora, el teodolito, aunque sirven para lo mismo, pero son diferentes instrumentos. El teodolito es de origen europeo. Se le identifica como un instrumento óptico más preciso. En la actualidad, por la fusión de sus características, podemos considerar que tránsito y teodolito constituyen en esencia el mismo aparato. El tránsito teodolito es un goniómetro, es decir, un aparato que sirve para medir ángulos. Es el aparato universal de la topografía debido a la gran variedad de usos que se le dan. Pueden usarse para medir y trazar ángulos horizontales y verticales, medir distancias, determinar diferencias de elevaciones, medir direcciones y trazar y prolongar alineamientos. Todo esto ya sea para propósitos de diseño, construcción, aspectos legales o exploración de recursos naturales. En conclusión, el tránsito teodolito nos serviría como un transportador en el cual nos va a medir los ángulos horizontales y nos va a medir los ángulos verticales. Y con fórmulas trigonométricas, con la medición de ángulos verticales, podemos obtener distancias. O también podemos usar o combinar lo que es la medición con cinta y teodolito para que con la medición con cinta midamos ahora sí las distancias y con el teodolito medir los ángulos horizontales. Esta es una imagen o son imágenes de las diferencias entre un tránsito y un teodolito. Podemos ver aquí que el tránsito tiene un círculo. En este círculo está el limbo, donde está el vernier, donde podemos medir los ángulos horizontales. Y también en esta parte tiene otro limbo o tiene otro círculo, donde podemos medir los ángulos verticales. Adentro se encuentra una brújula para poder orientarla exactamente al norte y de ahí poder partir con nuestros levantamientos. Y aquí en la parte, tiene las mediciones para medir los ángulos horizontales y en esa parte tiene los ángulos verticales. Los dos tienen un telescopio, los dos tienen los tornillos, los dos se tienen que nivelar, los dos tienen movimientos tanto horizontal y tanto vertical, los dos tienen un lente, los dos, cuando vemos en el lente podemos ver una retícula que es para poder orientar la baliza. Tienen niveles para poder nivelarlo y bueno, son muy semejantes. Nosotros en este curso vamos a ver lo que es el tránsito. Ahí están las partes de un teodolito. Podemos ver que tiene el nivel tubular del círculo horizontal, el tornillo tangencial del movimiento vertical, lentes del ocular y enfoque de la retícula, tornillos de fijación del movimiento vertical, círculo vertical, nivel del telescopio, tornillos de micrómetro, tubo del micrométrico, enfoque del objetivo, ocular y enfoque del micrómetro, lentes del objetivo, soporte para acoplar un distanciómetro. Un distanciómetro es para medir las distancias. Entrada de luz y espejo reflector, nivel circular de la base, base niveladora, tornillos niveladores, tornillos de fijación del movimiento general, tornillos tangencial del movimiento general, círculo horizontal, plomada óptica, tornillos de fijación y tangencial del movimiento particular. Aquí la plomada óptica, bueno, vamos a ver
diferentes tipos de plomada. En estos tipos de instrumento hay dos, que es la plomada tradicional que conocemos, que es como un trompito de metal en el cual lo tenemos que alinear al punto, o la óptica, que por ejemplo aquí es esta plomada óptica, es la 20. Bueno, aquí no se ve, pero más o menos sería como esta parte. Aquí tiene un orificio para poder visualizar y vemos bien el centro del aparato y podemos ver en el suelo el punto o el vértice para poder colocar exactamente el aparato en ese punto. Y esas son las partes de un tránsito. En las partes del tránsito esas son las que vamos a ver en este curso. Posteriormente voy a hacer un video explicando con un tránsito cuáles son sus partes e indicando exactamente para que ustedes puedan visualizar exactamente. Pero bueno, vamos a dar una pequeña introducción. Decimos que tiene un círculo vertical, un vernier, un soporte, una brújula, niveles de brújula del plato, tornillo tangencial del movimiento inferior del limbo, tornillo de nivelación, la placa inferior, la articulación, tornillos de presión del movimiento inferior del limbo, tornillos de presión del movimiento superior, tornillos tangencial del movimiento superior, tornillo elevador, tornillo tangencial del movimiento vertical, el ocular, nivel tubular del telescopio, tornillos de ajuste de la retícula, tornillos de presión del movimiento vertical. Los que dicen aquí de presión son los movimientos milimétricos, en el cual giramos un tornillo y nuestro aparato se va a mover muy lentamente. En algunos otros autores lo conocen como el movimiento tangencial. Entonces son movimientos muy particulares o muy precisos para que al momento de mover ese tornillo se mueva ya sea en vertical o sea en horizontal, pero es un movimiento muy exacto, o sea, muy milimétrico. Al momento de girar, a lo mejor nosotros a simple vista no vamos a apreciar el giro, pero en los verniers se va a poder ver cuánto está girando, ya sea vertical o horizontal. Bueno, y todos los instrumentos, los que vimos ya anteriormente, lo del teodolito o el tránsito, se colocan en un tripié, en el cual pues este sirve de soporte al instrumento y se fabrican bueno, en la actualidad se fabrican de aluminio. Antes eran de madera con herrajes metálicos. Estas patas tienen extensiones para poder ajustar ya sea a nuestra altura o a la irregularidad del terreno. Este vendría siendo lo que es el plato, donde se va a colocar el tripié, el teodolito, el nivel que lo vamos a ver posteriormente, la estación total, el GPS, etcétera. Entonces aquí se coloca sus patas. Si vemos este ganchito, en este ganchito se puede colocar la plomada, o si no, bien en el centro del plato tiene un orificio que si tenemos plomada óptica o plomada láser, nos va a poder visualizar en el punto o en el vértice que queremos ubicar el aparato. Son las patas. En las patas tienen puntas de fierro y estas se encajan aquí con estas patitas. Bueno, con el pie las encajamos para que no se vaya a caer y para que esté fijo el tripié. Y estas puntitas son para que se puedan encajar en el terreno. Estas partes es para poder extender las patas. Algunos tienen unos tornillos o algunos tienen como esta parte. Aquí también existe un tornillo en el cual se ajusta en el teodolito o en el tránsito o nivel o estación total. Esto lo vamos a ver igual en videos futuros, cómo es este tripié, cómo se utiliza, cómo se puede nivelar a simple vista
y etcétera. Pues bueno, esto sería todo de este video. Síguenos en más videos y no se te olvide comentar y darnos un like.